El primer sonido que Serena notó no fue el disparo, fue el silencio insoportable de la respiración de un niño, dos pequeñas inhalaciones sincronizadas como un par de diminutos fuelles. Dio la vuelta a la esquina del corredor privado con una bandeja sostenida como un escudo, los músculos quemándole por la larga jornada, el olor a aceite de limón y espresso pegado a su delantal. El corredor estaba tragado por sombras de terciopelo. Las arañas del comedor principal lanzaban cuchillos dorados que no llegaban hasta allí. El mármol bajo sus pies zumbaba débilmente con el eco de la risa de ayer. Un solo olor lo atravesó todo, metal frío y vino, mezclados en algo que no estaba bien. Un hombre estaba desplomado entre un par de columnas talladas, esmoquin oscuro contra mármol blanco, la cabeza caída. Al acercarse ella vio la sangre, un delgado y terrible mapa a lo largo de la solapa. En sus brazos, envueltos y pequeños, dos rostros redondeados, gemelos, dormidos o fingiendo. Los sostenía como si fuesen el único calor que quedara en la tierra. La forma en que sus dedos se curvaban alrededor de sus diminutos hombros decía que había practicado esa postura miles de veces. Los dedos se estremecieron una vez. La boca de Serena se movió, pero no salió sonido. Su entrenamiento, la inclinación de una chica que había aprendido a dar pasos rápidos frente al peligro potencial, le dijo que soltara la bandeja y corriera. Pero el olor del cabello de uno de los bebés, sorprendentemente dulce y con nota cítrica, la clavó en el sitio. Sus manos recordaron su propio pasado en huesos y músculos, noches de silencio detrás de la cocina, noches en las que lo único estable era un pequeño cuerpo dormido en una silla con una bolsa de calor. «Quédate», dijo, aunque no sabía si hablaba con él, con los gemelos o consigo misma. Él abrió los ojos como alguien que sale a la superficie. Eran del color equivocado para el nombre que decía su cara. Oscuros, líquidos, bordeados de rojo. De cerca olía a colonia cara y aceite de arma, a dinero viejo y violencia reciente. La mandíbula estaba afeitada, una pequeña cicatriz como una coma doblada en la sien. Dijo una palabra, baja y urgente. «Ayuda». Sus dedos la traicionaban, la bandeja cayó con estruendo, el vino salpicando una ranura lacada. Nadie acudió. El resto del restaurante siguió girando como hacen las cosas caras. El cristal tintineó, la risa de alguien hizo una cinta a través de la sala, pero allí todo estaba amortiguado, como si el sonido se hubiese quedado atrapado en un frasco de cristal. Se movió. Había visto cosas peores en breves destellos en los apartamentos semioscuros donde había trabajado. No era heroica, era práctica. Abrió su camisa, encontró la herida, presionó. Él se estremeció como si fuese viva la cosa. Agarró su antebrazo con sorprendente fuerza. «Nombres», murmuró jadeando. «Serena», respondió ella antes de poder detenerse. Su nombre le pareció demasiado pequeño para llenar el espacio entre ellos. «Serena», repitió él como una ofrenda. Una pequeña sonrisa apareció y murió. «Yo soy...» «Mateo». El nombre cayó como una piedra. Era un nombre italiano, consonantes firmes como una mano en la mejilla. Traía con él gestos, la facilidad de hombres que heredan habitaciones, la calma de quien espera que el mundo se doble. El sonido lo calentó todo entre ellos, pero el calor era frágil. Tosió, un sonido húmedo, asustado, y los gemelos se removieron. Uno de los bebés abrió los párpados diminutos. Vio la cara de Serena y dejó de respirar como si estuviera asombrado. Ella escuchó el ritmo de su respiración, el tambor superficial del dolor. En la esquina, un camarero se movió como una marioneta, no viendo o fingiendo no ver. Las cortinas del corredor privado temblaron, el único movimiento aparte de su pequeño mundo. Afuera, la ciudad llovía luz delgada sobre los adoquines como mercurio derramado.
una tenue memoria de una noche destinada a pulirlo todo. «Llama», empezó él. «No, ambulancia», dijo Serena por instinto y porque sabía lo que las ambulancias significaban en ciertos barrios. Preguntas que se convertían en mapas, mapas que se convertían en vendetas. Se sintió ridícula y honesta al decirlo. «Te vas a desangrar». Él sonrió apenas con la boca, no con los ojos. «¿Quién eres?», preguntó. «Camarera», dijo. Luego, «en realidad repartidora». Volví por un... Se tragó las palabras, la mentira quemando. Volví por un pedido. Mateo apretó a los gemelos. El olor de su colonia y la presencia de violencia creaban una mezcla extraña. Viejo dinero, armas, ternura. Él cerró los ojos y murmuró algo en un idioma que no era italiano. Una sílaba cortada que erizó la nuca de Serena. No encajaba con su nombre. Encajaba con otra geografía, otro código. Sus dedos trabajaron en la herida como si el ensayo pudiera reescribir la verdad. Por un momento, todas las cámaras en su vida se detuvieron. Las manos de su padre en un volante, la forma en que se había ido, la primera vez que aprendió a doblar una manta de bebé con cuidado. La mano del hombre encontró la suya y la sostuvo como una brújula. Era cálida, era desesperada. «Prométeme», jadeó, «no los dejes». Ella no prometió nada que no sintiera. «No lo haré», respondió. Pasos, no del personal, pesados, medidos, del tipo que respetan una sala y luego deciden poseerla. Una sombra apareció al final del corredor, cortada en la luz dorada como una cuchilla. Dos hombres con abrigos oscuros se deslizaron en el encuadre, compañeros o depredadores, y el más alto extendió la mano hacia Mateo con la formalidad de un funeral. «Jefe», dijo suavemente, «no los encontramos». No. La palabra golpeó a Serena con el peso cristalizado de una revelación. «Jefe». El aliento de la palabra reorganizó el aire. La colocó, pequeña y repentina, dentro de un círculo que podía cerrarse. «Ella es del personal», dijo Mateo. Voz fina, serena. «Ella los moverá». Se movieron como en un ensayo, manos guiando, un puñado de tela, un susurro de órdenes. El cuerpo de Serena era un mapa de músculo heredado. Envolvió un paño alrededor de las cabecitas, murmurando tonterías para mantener la respiración serena. Cuando levantó la mirada, los labios de Mateo estaban pegados a la frente de uno de los bebés. Un gesto público de fe privada, y sus ojos eran un mapa de contradicciones. Amor, responsabilidad, miedo. Podía leer el código familiar en esos ojos, pero en los bordes destellaba otro idioma. «Llévalos a la sala segura», ordenó el hombre más alto. Ahora. Iban a la mitad del corredor cuando una sombra se desprendió de una cortina. Alguien observaba siempre, y una sola bala golpeó el mármol junto a las botas del hombre como una puntuación. Lo hizo pedazos. El cuerpo de Mateo se movió antes de pensar. Alcanzó, agarró y el mundo se volvió lento. Las pestañas de los gemelos vibraron. Una gota de sangre tembló en su labio. No cayó. Se puso de rodillas. En sus manos era a la vez diminuto e infinito. A Serena le creció algo frío dentro, como un hematoma. «¿Quién eres?», demandó. Voz demasiado alta y a la vez demasiado baja. El hombre más alto miró a Mateo como si le hiciera la misma pregunta. La mano de Mateo, manchada y temblorosa, buscó dentro de su chaqueta y sacó un objeto envuelto en seda. No se lo mostró. Luego la miró con un secreto tan pesado que le doblaba la cara. «No soy quien piensas», dijo, las sílabas como pequeñas navajas. «Y estos son todo». El corredor se cerró sobre ellos con el sonido de llaves girando. Afuera, un violín entonó una única nota triste. El corazón de Serena latía lento y terca. Los gemelos parpadearon, inconscientes de las placas tectónicas que se movían alrededor de ellos.
Los ojos de Mateo buscaron los de ella, suplicando, y más una solicitud que parecía una promesa hacia un futuro al que aún no tenía nombre. «No hagas preguntas», susurró, «solo manténlos con vida». Ella asintió porque no había otra cosa que hacer. El pasillo los tragó. Las puertas privadas se cerraron como párpados. El restaurante siguió su marcha. Cristal, risas, luz ignorante. Pero una palabra seguía golpeándole el oído, suave y extranjera: jefe. Y otra, pronunciada en el momento en que sus pupilas se oscurecieron como tinta en agua, un nombre que no encajaba con las vocales italianas. Fue la primera puntada de un secreto que deshilacharía todo. La llevaron por una puerta que olía a cedro y papeles viejos. La sala segura existía como un confesionario. Luz baja, paredes acolchadas en terciopelo tan profundo que tragaba el sonido. 2 sillones, una pequeña cuna, una tetera respirando en la esquina. Alguien había pensado en eso. Un nido para emergencias, para partos y acuerdos. En la penumbra, Mateo se recostó y dejó que su rostro se volviera un paisaje de dolor. Serena no podía decir si los bebés estaban más vivos por ella o a pesar de ella. «Tienes las manos firmes», susurró Mateo, una extraña felicitación que colisionó con el hecho de la cicatriz en su sien. «He aprendido a no entrar en pánico», dijo ella. Se sentó en la butaca frente a él, los gemelos entre los dos como un tratado de paz ofrecido. El bebé de la oreja ligeramente torcida gimoteó, y los dedos de Mateo alisaron la mejilla con una ternura que no pertenecía a los hombres que ella conocía en sus barrios. Pertenecía a un hombre que había aprendido la gentileza como si fuese una forma de armadura. Afuera, voces apagadas discutían en un idioma que no pudo identificar, una cadencia como canción que casi reconocía. El teléfono de Mateo vibró una vez, luego siguió vibrando como un insecto enfadado. Él lo dejó sonar, dejó que el mundo hiciera su trabajo. «¿Quiénes son?», preguntó Serena al fin. La pregunta pesaba como una admisión. «Son míos», dijo él. La confesión fue simple y letal. «¿Tienen madre? ¿Familia?». Las preguntas no eran casuales, eran estratégicas. Necesitaba saber cuán profundas eran las raíces. La mirada de Mateo viajó hasta la ventana, donde las luces del restaurante parecían cuentas de rosario. Por un momento pareció un hombre que guarda 2 pasaportes en un cajón. Su madre es... Cerró la boca como un libro. «No importa». «Sí importa», dijo ella. Su propia historia lo exigía. «Si algo te pasa, ¿quién...?» La interrumpió con una mirada que le dijo que había ensayado esa conversación en habitaciones más silenciosas. «No estarán solos», prometió. «No permitiré que eso ocurra». Allí estaba otra vez la palabra yo, una reivindicación de territorio. Serena sintió que la sala se movía. Las manos de Mateo envolvían a los infantes. En esas manos era superior a la violencia y a la vez parte de ella. Padre y hombre que había orquestado sinfonías de poder. «No deberías estar aquí», dijo de pronto, no como una orden, sino como una vulnerabilidad. «Podría ser un objetivo. Que yo te meta en esto es imprudente». «Tal vez me gusta lo imprudente», respondió ella, porque la verdad, dentro de su pecho, tenía un nombre. Había sido imprudente desde que aprendió a mantener comida en la mesa. Sus ojos se ablandaron en los bordes como una fotografía que envejece. «O tal vez simplemente no me voy cuando alguien necesita que cargues lo que ellos no pueden», terminó él. Su voz fue apenas un roce de honestidad. De cerca, la cicatriz en su sien trazaba una línea como un signo de interrogación. «Serena, ¿no entiendes lo que es esto?» «Pruébame», dijo ella. Quería saber, ver todos los mapas que no mostraba. Los bebés dormían entre ella,
y el hombre de dos nombres. Sintió el calor de sus pequeños cuerpos y pensó en otros pequeños cuerpos que había conocido, en la promesa que había susurrado una vez a un niño dormido en el suelo de un taxi. No estarás solo. Hubo un golpe en la puerta. La mano de alguien deslizó un sobre por la rendija. Los hombres de Mateo fueron eficientes. Él lo abrió con una delicadeza que parecía plegaria y sacó una fotografía. Era la foto de la entrada trasera del restaurante. Dos hombres con máscaras, la matrícula de un coche, el color de un abrigo. La fecha impresa en la parte inferior tenía el aire de una amenaza. La mandíbula de Mateo se tensó, la parte de su cara que era rey y no padre. «¿Saben dónde guardo a los niños?», dijo. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Serena. Su mano se fue a los bebés, protectora como un ancla. Miró a la ventana como si mirase más allá, hacia calles con olor a aceite y a grano mojado. Viejos enemigos, del sur, de los molinos y los muelles, o... Su voz se suavizó en algo que le puso la piel de gallina. O de antes de que tomara el nombre Mateo, del mundo que dejé. El reloj en la esquina hizo tic-tac fuerte. Dijo las palabras con una preferencia por la verdad. «Mando un sindicato. Hay deudas y sangre, un código que juré. Mi familia, no la familia que comparte mesa, sino la que comparte libros de cuentas, tiene enemigos». Serena sintió la sala inclinarse. Había oído hablar de sindicatos, nombres susurrados en los taxis, rumores que hacían a la gente cruzar de acera. No esperaba lo personal. «Eres jefe», dijo en voz alta para anclarse. «No», inhaló y exhaló como quien intenta reiniciar el mundo. «Soy más que eso. Soy...» Hizo una pausa. «Me llaman Seong Jun en otros lugares, Mateo Romano aquí. Tengo una vida hecha de dos lenguas». El segundo nombre cayó como un puño. Rompió la narrativa ordenada que ella había intentado construir. Un jefe italiano que olía a colonia y vino, y ahora un nombre coreano que de algún modo le encajaba. Las rodillas le vibraron. Los gemelos dieron un pequeño hipo. «Líder de un sindicato coreano», dijo Serena, observando. Él soltó una risa amarga sin humor. «No exactamente. Heredé obligaciones. Tomé responsabilidades. Los nombres son jaulas y llaves a la vez». Ella estudió su rostro. Había allí una dureza hermosa que había tallado su mandíbula y una ternura que la ablandaba. En el silencio, sus respiraciones se sincronizaron con la de los infantes, una pequeña trinidad de supervivencia. «¿Los amas?», preguntó ella, directa. Mateo Seong-hun miró a los gemelos como quien contempla un escrito sagrado. «Los amo de una manera que me aterroriza», admitió. «Los amo con la parte de mí que sabe construir muros y destruirlos, y los amo lo suficiente como para iniciar guerras si es necesario». Las palabras fueron promesa y amenaza. La garganta de Serena se cerró. El silencio que siguió fue un animal aguardando ruido. Llegó otro sonido, el zumbido apagado de un teléfono. La pantalla de Mateo se iluminó con una foto, un clip de otro lugar, una habitación de niño, una cuna vacía. A veces la cámara hace el trabajo del miedo mejor que cualquier frase. Un mensaje se desplegó como una cinta negra. «Sabemos dónde los guardas». La cara de Mateo se volvió noche. Se levantó demasiado deprisa y la sala se inclinó. Serena agarró su manga, pero él se soltó con suavidad. «Prepara a los gemelos», le dijo, y en su voz había un hombre tomando decisiones imposibles. «Irás a otra casa segura. Es un sótano de iglesia. Te quedarás allí, sin nombres, sin contactos, sola». La palabra se fisuró. «Con un conductor que me crea», respondió él. «Una mentira, una omisión, un plan que tal vez fuera un salvavidas». Serena envolvió a los gemelos en una manta que olía a lavanda y humo.
el aroma de una habitación que había conocido demasiados secretos. ¿Por qué yo?, preguntó, pequeña y obstinada. Porque estabas ahí, dijo él, que era tanto la explicación más simple como la más devastadora. Porque mi voz pidió ayuda y tus manos respondieron. Fue una confesión que hizo que la habitación se hiciera más estrecha. La sala segura de pronto sintió que ya había dado lo que podía, un refugio temporal. Afuera ya se movían piezas de ajedrez, hombres susurrando bajo paraguas, coches respirando en las aceras. La ciudad no hizo pausa por ellos. Una cosa, dijo Serena, pequeña y tozuda. Si me llevo a los gemelos, si algo te pasa, necesitarán algo más que un sótano. Necesitarán a alguien que les diga quiénes son. Él la miró como quien mira a través de un río largo. Que les diga, no pudo terminar. La idea de que otros pronunciasen su historia le tensó la cara. Diles que los amaste, dijo ella. Diles que ocultaste nombres para salvarlos. Fue parte promesa, parte ruego. Él cerró los ojos y asintió una vez. Diles la verdad, susurró, y diles que lo siento. Se levantó abrazando a ambos niños y en el umbral miró hacia atrás. Tenía una expresión que la hizo querer decir más, coser otra promesa, pero la sala ya no daba más. Afuera un coche aguardaba, motor como un bajo. Un hombre en abrigo ajustó el cuello como una armadura. No confíes en nadie, dijo Mateo, no sin cariño, especialmente en los que te llaman con un nombre que no les pertenece. Ella dejó que la puerta se cerrara como un veredicto. El corredor tragó el sonido. El conductor inclinó la cabeza hacia la ventana del coche y, con voz tan suave que pudo haber sido una oración, indicó la ruta. Subió con los gemelos, apretados al pecho. Un faro de calle atravesó su cara como una lámina de acusación. A mitad del recorrido, el coche se detuvo. La mano del conductor abrió la puerta. Desde el retrovisor, Serena vio una figura desprenderse de la sombra y acercarse con un propósito que no incluía esperar. Una mano agarró la manilla trasera. La respiración se le cortó. La mano que abrió la puerta sostenía una cámara. Un destello desgarró la noche como un disparo. Ella había esperado rendición. En su lugar, el mundo ofreció exposición. Alguien con chaqueta oscura tomó fotos de los gemelos mientras dormían contra su pecho. El conductor maldijo. «¿Quién es ese?», demandó Serena. El conductor, hombre pulido con lealtad y calma practicada, susurró un nombre que cayó como ceniza. Paparazzi. O peor, un cazador anunciando un premio. Ella cerró la puerta. El coche arrancó y las fotos llegaron en minutos. Su rostro, las mejillas de los gemelos, el nombre Mateo pegado como una etiqueta de precio. En la pantalla, las palabras decían: familias del líder del sindicato vistas con infantes en restaurante de 5 estrellas. La voz de Mateo resonó en su mente. No hagas preguntas. Serena sintió que el mundo se inclinaba otra vez, no por conspiración ahora, sino por exposición. Lo que había sido privado era ahora público. Presionó a los bebés contra su pecho y, por primera vez, sintió todo el peso de lo que había prometido. En el último semáforo antes del distrito de Iglesias, el conductor la miró. Sus manos, normalmente firmes, estaban apretadas. «Tenemos que volver», dijo, y su voz ya no fue la del hombre en quien confiaba. «Lo quieren a él». Los gemelos empezaron a inquietarse como si respondieran a una llamada que no comprendían. El coche avanzó hacia la lluvia y las luces delanteras cortaron la noche como un cuchillo. El sótano de la iglesia olía a polvo, incienso y plegarias viejas. Era un lugar para confesiones, para esconderse y, a veces, si escuchabas con atención, para la reconciliación. Los gemelos dormían en una cuna improvisada hecha de un banco del coro, forrado con mantas viejas.
Serena se sentó en una silla plegable, las rodillas doloridas, los ojos rimados por la falta de sueño, y observó sus pechos alzarse y caer como pequeñas mareas. Había escrito una lista de nombres en su teléfono, amigos, antiguos caseros, ex, y la borró. La confianza se había convertido en un verbo, y no le quedaban verbos que encajaran. Su teléfono vibraba con mensajes que decían: ¿estás a salvo? ¿Dónde estás? Y uno que decía: te vimos. Había una foto adjunta de Mateo en el restaurante abrazando a un niño. El pie de foto, doble vida del líder del sindicato. No sabía si sentirse traicionada por él o por un mundo que convertiría el amor en chisme y amenaza. El conductor bajó con un termo en la mano, la cara pálida y el cabello húmedo por la lluvia. Colocó el termo y se sentó frente a ella con las manos sujetas como quien protege una vela. Quieren que salga, dijo sin preámbulos. Quieren provocarlo, usan a los niños como cebo. ¿Vendrá?, preguntó Serena. El conductor cerró los ojos. Vendrá si puede, respondió. Vendrá si cree que puede controlarlo. Antes de que ella pudiera decir algo, la puerta se abrió y Mateo bajó. Parecía alguien que había caminado mucho y había dejado la armadura a medio camino. El traje manchado, el pelo húmedo, la cicatriz en la sien brillando con la luz como un recordatorio. Caminó con una especie de vigor cuidadoso, como un bailarín evitando un suelo agrietado. Se arrodilló junto a la cuna y miró a los gemelos con una atención que encogía el mundo a un punto. Están a salvo, dijo, a la habitación, a los niños, a ella. La frase era pequeña y enorme. No por mucho, murmuró ella. Él la miró como si tuviera algo que dar y nada a la vez. Vine tan pronto como pude, dijo. Hubo complicaciones. ¿Complicaciones? Su voz era frágil, como una foto, o como hombres con armas. Ambas, admitió. Usaron la foto como cebo. Querían ver quién se movía, querían ver quién aparecía. Ahora sabemos. Tienen informantes. Serena asimiló la frase y sintió el hielo del pavor. ¿Informantes dentro de su grupo? La mandíbula de Mateo se apretó. La traición sucede cuando la lealtad se vuelve moneda. Alguien creyó que podía comprar ventaja. Lo dijo con una mezcla de furia contenida y cansancio. Miró a los gemelos como quien ve un futuro posible y peligroso. Voy a hacer una lista, dijo. Vas a vengarte, respondió Serena a bocajarro. Había visto venganzas y sabía que no eran bellas. La venganza cobraba voces y nombres, a veces de quienes no tenían nada que ver. No, dijo él con la voz cortada. No venganza, ajuste de cuentas. Había diferencia. El ajuste de cuentas era metódico, la venganza impulsiva. Ambos derramaban sangre. Un reloj de iglesia marcó la hora. Algo parecido a un coro comenzó a sonar afuera, la ciudad orando a su modo. Mateo se levantó y cuando lo hizo, hombres llegaron detrás de él. No todos con el mismo abrigo, no todos las mismas caras. Algunos jóvenes llenos de rabia, otros viejos de cálculo. Uno de ellos, un hombre alto con tatuajes como mapas sobre los nudillos, dio un paso adelante y habló con voz áspera. ¿Crees que aparecer detendrá esto?, preguntó. Mateo respondió con el lenguaje del mando, que no era amenaza, sino ley. Aparezco porque elijo lo que se muestra, dijo. No nos escondemos porque el miedo lo diga. El hombre escupió. Escondes dos nombres, ¿cómo fiarnos? La confianza se gana, contestó Mateo. No se da a los que no ven más allá de sus bolsillos. La conversación pudo haber estallado en violencia, pero no ocurrió. Mateo hizo que todos mirasen a los gemelos. Caminó hacia la cuna improvisada y levantó a uno de los infantes. Su rostro, al hablar, quedó sin teatro. Si me van a juzgar, júzguenme por esto, dijo. Si van a quitarme la vida, sepan por qué lo hice. El silencio se volvió pesado.
Hombres que habían aprendido a usar las manos para el golpe, vieron sus rostros transformarse por una especie de respeto. Un hombre que apuñala toda la noche aún puede ablandarse ante un recién nacido. La verdad tiene una gravedad que un disparo no reescribe. El conductor dejó sobre la mesa un sobre gastado. Tenemos una lista de objetivos, dijo. No solo a Mateo, a cualquiera en su órbita. La exposición pintó a todos. La cara de Mateo se volvió pálida. «Quieren cortar las raíces», murmuró. «Comienzan por la base», dijo el conductor. «Restaurantes, personal, gente cerca de él. Quieren crear pánico y hacerlo ver débil». «¿Por qué ahora?», preguntó Serena. «¿Por qué exponer a un líder con niños?». El conductor se encogió de hombros. «Porque los niños son una debilidad, porque mostrarles prueba que la moral ha sido comprometida, o porque alguien quiere que esté vulnerable, o porque...». No terminó. Nadie podía llenar ese vacío aparte de la ciudad. La boca de Mateo se tensó en una línea fina. Colocó a un gemelo en los brazos de Serena y el otro en el pecho del conductor como si repartiera banderas frágiles. «Llévenlos», dijo. «Desaparezcan». «No», dijo Serena y se sorprendió al decirlo. «No voy a huir. No así. Estarás más segura si te vas», arguyó Mateo con voz temblorosa, una mezcla de miedo y plegaria. «No puedo seguir exponiéndote». «Entonces no los expongas», repuso ella. «Manténlos aquí, a la vista. Oblígalos a elegir. Si vienen por ellos, que vengan y enfréntenme, o que se porten humanos». Él la miró como quien ve un mapa hecho por un extraño. «Eso te pondría en la línea de fuego», dijo. «Eso. ¿Que te maten?», terminó ella. «Quizá. ¿Pero mantenerlos vivos? Tal vez. Estoy harta de esconderme por hombres que creen que pueden comprar seguridad». Él rió, un sonido pequeño y roto. «Eres imprudente», dijo, y en la palabra había afecto. «Quizá la imprudencia te salvó anoche», respondió ella. Tomó un suspiro como si aspirara aire frío de montaña. «Está bien», dijo finalmente, plegándose a un plan con bordes de ternura y peligro. «Les hacemos elegir. Yo iré a la gala de la semana que viene. Les mostraré a los niños en público. Dejaremos claro, estos dos no son fichas». Algo dentro de ella se aflojó y se tensó al mismo tiempo. Esperanza trenzada con miedo. «¿Saldrás en público con ellos?», preguntó con la mezcla de invitación a una boda y a un funeral. «Sí», contestó, «aceptaré lo que venga». Arreglaron los detalles como cirujanos. El plan era absurdo y hermoso. Una exhibición pública donde la luz sería cruel y las miradas muchas. Una trampa que usaba la verdad para descubrir la falsedad. Una apuesta cuyas fichas eran mejillas pequeñas y la vida de un padre. La noche antes de la gala, Mateo la acompañó hasta los escalones de la iglesia. La lluvia había empezado otra vez, suave y paciente, golpeando la ciudad como un requiem. Él sostenía a un gemelo y ajustó la manta más fuerte. Su mano rozó la mejilla de ella en un movimiento tan humano que anuló la ceremonia. «Prométeme una cosa», dijo. «¿Cuál?», preguntó ella. «Quédate», pidió, la voz un lugar crudo de necesidad. Ella quiso decir 1000 cosas. «Me quedaré», «no puedo», «no lo haré», «lo haré si prometes sobrevivir». En cambio puso ambas palmas sobre su pecho como una bendición y susurró: «Me quedaré». Él rió, quizá un sollozo, y por un segundo sus dos nombres coexistieron en su cara. Mateo y Seonjun, pliegue y costura, armadura y herida. Besó la frente del bebé y luego, para hacer que el mundo fuera testigo, se fue bajo la lluvia. Serena se quedó bajo el pórtico de la iglesia y lo vio alejarse. Cada paso una pequeña violencia. Cuando la última luz trasera desapareció en la boca húmeda de la ciudad, un hombre con abrigo oscuro surgió de la sombra del pórtico
y se le acercó con una cámara en la mano. No tomó una foto. La sostuvo como evidencia y la dejó caer en la alcantarilla. «Eres valiente», dijo sin ironía. «O imprudente», respondió. Él sonrió de una manera que sugería que ambos eran la misma cosa. Entonces un susurro llegó por el viento, un nombre tejido con malicia. Era el nombre de un hombre que limpiaba casas para los poderosos y murmuraba cosas peores por dinero. «Deberías haberte ido», murmuró. «Ahora tienes un objetivo público». Serena miró hacia abajo a los gemelos, las mejillas sonrojadas y suaves, en la manera precoz que solo los recién nacidos llevan. Los envolvió con más fuerza y, en el silencio entre las gotas, oyó algo parecido a un chelo, tonos de una ciudad que lloraba, amaba, mataba y perdonaba al mismo tiempo. Cuando Mateo regresó de la gala a la noche siguiente, el restaurante tenía las luces como una sonrisa. Entró de la mano con dos pequeñas criaturas y la sala se inclinó hacia adelante. Las cámaras destellaron. Algunos hombres buscaron cuchillos, otros cámaras. El mundo miró mientras colocaba a los bebés en un asiento de terciopelo y alzaba la vista como un hombre pidiendo perdón a todo lo que había sido. Entonces alguien se movió desde las sombras con un teléfono que brilló como un faro. Un rostro que ella reconoció, el conductor que se había vuelto traidor, el alto con tatuajes en las manos, levantó su teléfono. La imagen en la pantalla no era de la gala, era de una cuna en otro lugar, una cuna vacía. La cámara entró en pánico. La sala no entendió lo que el mensaje significaba, solo Mateo lo hizo. Su cara se puso blanca de una forma que hizo que el estómago de Serena cayera dentro de sus botas. Lo miró como a un hombre al que le han contado el peor rumor, y resulta ser cierto. «No», dijo, y la sílaba se desmoronó. Los teléfonos en la sala se iluminaron como un amanecer repentino. La voz que cortó todo fue a la vez un susurro y un disparo. «Los tenemos». Las manos de Mateo se fueron a la cabeza, luego al corazón, luego a los bebés que habían sido una promesa. El mundo se redujo a los tres de ellos y una sola palabra: traición. Serena se lanzó sin pensar, un reflejo de protección animal. Su mano cerró el cojín de terciopelo y entonces las luces, los hombres moviéndose, los destellos de las cámaras como nieve estroboscópica. En algún lugar se partió un tablón. En algún lugar una sirena comenzó a cantar. Y la última cosa que vio antes de que el mundo la cubriera de luz y ruido fue la cara de Mateo, un hombre público y una herida privada, girándose hacia ella con una expresión a la que no supo poner nombre. Disculpa, mandato, una súplica para que no dejaran que los niños se convirtieran en rumor. «Cuídalos», murmuró con los labios en medio del coro de flashes. «Cuídalos pase lo que pase». El telón del caos cayó. La última imagen que quedó flotando, el puño diminuto de un niño intentando agarrar aire, la mano de un padre extendida y la silueta de Serena enmarcada por la puerta antigua de una iglesia, una figura que se niega a ser borrada, se convertiría en una historia contada en susurros y titulares. Sería la imagen que les costó todo y quizá, con el tiempo, la que los salvaría. La campana de la iglesia tocó una vez, 3 veces y luego silencio.